Buenas noches, hoy me toca compartir la palabra del Señor con ustedes. En base a lo que venimos estudiando estos últimos miércoles con el Antiguo Testamento, el Señor me venía marcando y hablando sobre diferentes puntos que vamos a ir desarrollándolo ahora, pero me mostraba esa relación que a medida que vamos viendo el Antiguo Testamento, el Génesis, el Éxodo y así a medida que vamos leyendo toda la Biblia, el Señor nos va mostrando una relación que está teniendo con el ser humano, con el hombre. Y a medida que nos metemos en la Biblia y la vamos estudiando, vemos que esa relación va en un progreso, va hacia más. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Roga al Señor que Él pueda suplir todo lo que yo no sepa expresar y que Él pueda revelar esta relación que Él va teniendo con el ser humano a medida que se va desarrollando la Biblia. Yo podía ver, en base a lo que estábamos estudiando, que teníamos un Dios personal que se va dirigido a la persona en sí, a ciertas personas. Después, un Dios congregacional, nosotros podemos decir a la iglesia local, en el caso de que estamos estudiando y que lo vamos a desarrollar en un ratito, vamos a ver cómo es un Dios de un pueblo específico. Nosotros somos una congregación específica en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es un Dios de un pueblo específico. Al principio es un Dios de individuos, después se convierte en un Dios de un pueblo, de una nación, y como último es un Dios universal, ¿no? La iglesia de todo el mundo. Ya no es de un pueblo específico, ya no es de un individuo, sino es el Dios de todos. Como primer punto, ese Dios personal. Hace unos días el pastor Juan Carlos estuvo hablando sobre la vida de Enoc. En el Génesis 5 podemos ver cómo él ya lo compartía, pero lo vamos a repasar. Dice: cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Acá vemos que es un Dios personal, es el Dios de Enoc, ¿sí? Ese Dios que se relaciona y ese hombre que se relaciona con Dios. Después tenemos como ejemplos el Dios de Noé, que en Génesis 6 le revela cuál es su plan para toda la humanidad de ese entonces por la maldad. Todos recordamos que el Señor le dice que va a destruir a todos, que arme una barca. El Señor tiene una relación con Enoc, con Noé específicamente, no con sus hijos. No habla de que se le reveló a todo el mundo y les hizo oír su voz, sino que se reveló a Noé y le mostró cuál era su plan, cuál era su propósito y cuál era lo que tenía que hacer él para salvar a su familia y para que a través de él se salvara la humanidad. Vemos un Dios personal. Después, como vinimos viendo en los miércoles, tenemos esa relación de Abraham con Dios. Dice que Dios le habla en Génesis 12, vamos a leer, versículo 1, dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria, a tus padres y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Acá vemos una relación de ese Dios personal que se dirige a Abraham y le muestra un propósito, le da indicaciones y encima le da una promesa. Si vos tenés que salir de este lugar y yo voy a bendecir, y voy a bendecir toda tu familia y todo lo que hagas. Tiene una relación. A medida que nosotros vamos
Y como fuimos viendo en los miércoles, vamos avanzando en la historia de Abraham, en un montón de ocasiones él dice, edificó allí un altar y se lo dedicó al Señor. Allí edificó tu altar y se lo dedicó al Señor y allí adoró a Dios, al Señor. En un montón de ocasiones Abraham levanta altares que nosotros sabemos que simbolizan ese culto que se le ofrece a nuestro Dios. Esa relación que tenía Abraham con Dios, Dios con Abraham. En Génesis 18 les habla de esta relación. Dice en el versículo 17, ¿ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor. Relación, una relación íntima había entre Abraham y Dios con Abraham. Dice el mismo Señor de señores, el mismo Rey de reyes, dice, ¿ocultaré mis planes a Abraham? Había una relación ahí entre ese Dios todopoderoso y un individuo y un hombre. También podemos, al avanzar con la lectura, podemos ver esa relación con Isaac, que es el hijo de Abraham. Nos vamos ya más avanzados a Génesis 26, dice que Dios bendecía todas sus cosechas. Hasta otros pueblos podían reconocer que Isaac era bendecido por su Dios, recibía una bendición especial. En Génesis 26, 16 dice que Abimelech, que es donde él estaba viviendo en ese tiempo, Isaac, dice que le dice que se vaya, porque te estás convirtiendo en alguien muy poderoso para nosotros. Estaba creciendo tanto, se estaba multiplicando tanto su ganado, la agricultura y todo lo que él poseía, que Abimelech, que era el que le había cedido un pedazo de tierra para que él pudiera vivir, le dice, retírate de acá porque te estás volviendo muy poderoso. Dice que Isaac se aleja y se va a otra tierra y en ese lugar empieza a reabrir pozos de agua. Y en muchas prédicas escuchamos, ¿no?, que ese reabrir pozos simbolizaba esa búsqueda. Él estaba abriendo pozos que ya había abierto su padre, pero habían sido tapados por los filisteos. Isaac reabre estos pozos. Habla de una búsqueda de aguas, de agua viva, de esas aguas que les había dado su padre, ahora él las estaba buscando otra vez. Y dice que incluso se ponen a cavar nuevos pozos. Y cuando empiezan a cavar nuevos pozos, todo esto está en el capítulo 26 de Génesis, en un montón de ocasiones le vienen a disputar ese pozo de agua. ¿Y saben qué hacía este hombre? Que le habían amablemente le habían dicho que se fuera porque se estaba volviendo muy poderoso. ¿Saben qué hace este hombre ante el reclamo de ese pozo? No se pone a pelear, se corre. Se corre de escena una y otra vez. Se corre de escena hasta que al cavar un pozo no hay discusión de parte de nadie, nadie reclama ese pozo, entonces ahí se queda. Esto habla de un hombre tratado, ¿no? De un hombre que estaba trabajado por Dios en su corazón, que a pesar de saber que se había vuelto poderoso, de que tenía muchas posesiones, muchos ganados, muchos siervos y que estaban creciendo, él se corría. Dice en Génesis 23, de allí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hizo Abraham mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Acá podemos concluir esta escena con un hombre que le habla a Dios. Un hombre que después que estuvo en relación con el Señor, después que tuvo esa intimidad, otra vez como su padre, construyó un altar y dice, adoró a nuestro Dios.
otra vez podemos ver una relación íntima entre un individuo y Dios. Esa relación que había en el Antiguo Testamento entre estos padres espirituales, entre Abraham y Dios, entre Noé y Dios, entre Enoc y Dios. Ahora vimos a Isaac. Y seguimos avanzando, como veníamos viendo los miércoles, con el hijo de Isaac, y es Jacob. Nos vamos al capítulo 28. Él tiene un primer encuentro personal con Dios en el lugar que lo llamó Betel. 28, versículo 10. Dice: mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Acá, después de irse de la casa de su padre, tiene Jacob un encuentro con Dios. Pero como pudimos leer, dice: un encuentro con el Dios de tu abuelo, con el Dios de tu padre. Y le volvió a repetir la promesa que se le había dado a Abraham: bendeciré a tu descendencia y serán en ti benditas todas las naciones. Acá Jacob tiene un encuentro con el Dios de sus padres. Y cuando termina de orar, ¿saben qué? Hay una, en Jacob, dice, este encuentro, él le puso condiciones a Dios, y lo vemos en el versículo 22, dice: y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima. Pero quería leerles algo primero. Le dice en el versículo 20, capítulo 28, versículo 20, luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de lo que Él me dé. Vemos que acá Jacob le pone condiciones, ¿sí? Este encuentro con el Señor fue con el Dios de sus padres. Y cuando Él responde, dice: está bien, yo voy a hacer voto con vos, pero sí, pone condiciones al Señor. Y después, a medida que vas leyendo la Biblia, vas leyendo el Génesis, un montón de cosas le suceden a este hombre que le puso condiciones a Dios, que podía decir al Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Bueno, dice que tuvo que trabajar por sus esposas, trabajó por una, y cuando terminó el tiempo de ello, le entregaron a la otra, y así todos conocemos la historia. Tuvo que trabajar 7 años por una y después tuvo que trabajar 7 años más por la otra. Dice que fue estafado por su suegro y le cambiaron el sueldo hasta 10 veces el salario. O sea, fue engañado, estafado por su suegro. Tuvo que huir de él, y Dios tuvo que huir de Labán, que era su suegro, y Dios también lo cuidó, porque cuando Labán sale al encuentro para buscarlo, para decirle: ¿por qué te llevas a mis hijas, a mis nietos? Porque él no quería que Jacob se fuera, porque Jacob, como Dios bendecía todo lo que hacía Jacob, a él era beneficiado con todo esto. Y cuando Labán sale a buscar a Jacob y lo encuentra, Dios la noche anterior le dice que no se meta con su hijo, que lo deje en paz. Es cuidado
Jacob de su suegro también. Al reencontrarse con su hermano Esaú, dice que previo a esto tuvo un encuentro, otro encuentro tuvo con Dios. Este sería Peniel, en el Génesis 35. Después de todos estos sucesos que le pasaron a Jacob, podemos leer el capítulo 35, versículo 1, dice: entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, que es donde tuvo el primer encuentro. Establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: sí, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo un gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente, Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar. Versículo 11 dice: entonces Dios dijo: yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate, y llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes sobre tus descendientes, y te entregaré la tierra que les di a Abraham e Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Terminamos de ver esta relación con Jacob. Al final, como Dios sí cuidó de él, como Dios marcó todo su camino, cuidó a toda su familia y podía estar regresando a la casa de su padre, a la tierra de su padre, el Señor le vuelve a recordar la promesa que le había dado a Abraham, que le había dado a Isaac, y ahora se la estaba reiterando a él, y él cumple. Él levanta un altar en ese lugar en donde adora, en donde tiene una relación nueva con el Señor. Entonces podemos ver este Dios personal, ¿sí?, que se acercaba a individuos específicamente. Y podemos decir, como en un montón de momentos de la Biblia del Antiguo Testamento, estaba el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y a medida que vamos avanzando con la lectura de la Biblia, vemos que ese Dios individual dejó de ser así. Y pasamos a nuestro segundo punto, en el Dios congregacional. Y en la Biblia lo vemos como un Dios de una nación. Antes era el Dios de un individuo. Fue el Dios de Abraham, al cual le dio una promesa y dijo que a partir de él se formaría una nación, y una nación que sería para él. Y todos sabemos, el nombre de esa nación se llamaba Israel. Ya dejó de ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y se convirtió en el Dios de toda Israel, de toda una nación. En Levítico 25 dice en el versículo 1: cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. ¿Sí? Acá podemos ver cómo Dios, hablándole a Moisés, le dice: dale instrucciones al pueblo. Ya no eran instrucciones para Moisés, o ya no eran instrucciones para Abraham o para Isaac o para Jacob, era para todo el pueblo de Israel. Y las instrucciones dentro de las que le da es el capítulo 26, le habla sobre las bendiciones que van a recibir si le obedecen. Y les quiero leer desde el versículo 9 para no extenderme tanto. Los miraré con agrado, les haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes, escuchen esto, viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes
serán mi pueblo. Esto le dice Dios a Israel. Ya no es más ese Dios individual que se dirigía y hablaba con ciertos hombres, sino que ahora es el Dios de una nación. Y nosotros podemos decirlo, es Dios de nuestra congregación. No es el Dios de una persona, no es ese Dios que solamente le habla a Mariela, que tiene una relación íntima con Mariela, sino que también es ese Dios de toda mi congregación. Yo quería llevarlo a esto, ¿no? A pensar en que podemos tener una relación íntima con Dios, esa relación de ese Dios que se dirige al individuo, pero también tenemos una relación como congregación. Ese Dios que le hablaba a Abraham, que le hablaba a Isaac, que le hablaba a Jacob, también le empezó a hablar a Israel ahora. Nos habla a nosotros como congregación. No te habla solamente como individuo, sino como iglesia. Y por eso nos juntamos, ¿sí? Nos juntamos como congregación para alabarle juntos. Nos juntamos para adorar juntos. Nos reunimos para evangelizar. Está bien, yo puedo alabar a Dios sola, yo puedo adorar a Dios sola y también puedo evangelizar a Dios sola, pero no es lo mismo. Cuando nos juntamos en la iglesia, ¿se acuerdan? En la puerta de la iglesia a cantar y algunos salimos a repartir folletos porque no somos muy buenos en el canto. Evangelizamos juntos como congregación, como ese pueblo que quiere tener una intimidad y una relación juntos, como nación, como congregación. Cuando hacemos el octubrillante, que lo hacemos todos juntos como iglesia, no lo hacemos de una manera individual. Cuando nos ponemos de acuerdo a ayunar, ¿se acuerdan que por muchos miércoles ayunamos y juntos a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, tal vez ahora separados porque estábamos cada uno en nuestra casa, ayunamos y nos juntábamos en diferentes puntos para orar por los mismos motivos, por las mismas razones, juntos, teniendo una relación como congregación con nuestro Dios. Juntos nos juntamos para hacer vigilia. No me pongo yo en mi casa y voy a hacer vigilia toda la noche para buscar a Dios, para conocer más de su voluntad, para que Él se revele más a mi corazón. Lo hacemos juntos como iglesia. Dios se revela en esa intimidad con la congregación. Juntos tenemos una comunión con Él. Podemos tener una comunión individual, podemos tener una comunión congregacional. Y a medida que vas leyendo la Biblia, te das cuenta que Dios no se quedó ahí. Dios no solamente quiere ser ese Dios personal, individual, no solamente es el Dios de una nación o de una congregación, no es solamente el Dios de ríos de vida, calle Corrientes, sino también que es el Dios universal, el Dios de toda la iglesia en diferentes puntos, con diferentes idiomas, con muchas culturas, de diferentes lugares, pero el mismo Dios, el mismo Señor. Ese Señor es el que se reveló en lo individual, es ese Dios que tiene comunión en lo congregacional y es ese mismo Dios que se revela a toda la iglesia en lo universal. Les quería leer algo que dice esta Biblia de estudio que me gustó mucho, de Efesios. ¿Vieron que cuando uno se pone nervioso no encuentra las cosas? Bueno, dice Efesios: nuestras iglesias tienen diferentes formas y estilos, reuniones clandestinas en hogares, reuniones abiertas a todos en anfiteatros, cultos de adoración repletos de miles de personas en un santuario, mientras que otra multitud mira por televisión a través de un sistema de circuito cerrado, o un grupo pequeño reunido en un local comercial urbano. Los edificios varían, pero la iglesia no está limitada a las cuatro paredes. La iglesia de Jesucristo consiste de personas, su pueblo de cada raza y nación, quienes aman a Jesucristo y están dedicadas a su servicio. La era de la iglesia comenzó el día de Pentecostés. Nacida en Jerusalén, la iglesia se extendió rápidamente por medio del ministerio de los apóstoles y de los primeros creyentes. La llama del Evangelio fue soplada por la persecución y se extendió a otras ciudades y naciones. Acá vemos
que la iglesia no es esa individual, no es ese que le habla a una sola persona, tampoco es la iglesia esa congregacional que solamente se dirige a Ríos de Vida, Calle Corrientes, sino que es la iglesia universal de diferentes naciones, en diferentes puntos, que se reúnen de diferentes maneras, en salones, en casas, ocultos o a plena luz, la iglesia. Y ahí es donde Dios tiene plena comunión con su pueblo. Dice 1 Corintios 12, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Acá en el versículo 13 dice, entre nosotros hay algunos que son judíos. Está hablando de esa nación específica donde Dios se reveló, el pueblo de Israel. Y algunos, dice, y hay otros que son gentiles, o sea, todos aquellos que no eran judíos. O sea, la iglesia no está formada por individuos, no está formada solamente por judíos, sino que también están todos. La iglesia somos todos. Los que pertenecemos, los que tenemos esa revelación individual, los que tenemos esa relación congregacional con Dios, que nos reunimos juntos para adorar y buscar y tener relación íntima con Dios, y esa iglesia universal, que de diferentes naciones nos unimos y miramos y buscamos a nuestro Dios como nación santa, como pueblo adquirido, como pueblo escogido de Dios. Dice, judíos como pueblo de Israel y gentiles, todos aquellos, o sea, de todas las naciones restantes. Entonces vimos que podemos tener una relación individual con Dios. Dios se reveló a personas individualmente. Después fue avanzando y se reveló a una nación específica, y después fue avanzando y se reveló a toda la iglesia en diferentes puntos, en diferentes lugares del mundo. Pero lo que yo quería recalcar es que no basta con que tengamos esa relación individual, que es súper necesaria, que es fundamental tener una comunión íntima con Dios, es fundamental conocerlo de la manera individual, que no basta con decir, bueno, yo pertenezco a la iglesia universal, yo soy de la iglesia de Dios y le sirvo a Él y soy de Él, o soy de la iglesia local y soy una fan de la iglesia Ríos de Vida y todos los demás se van al infierno. No, tenemos que tener bien claro este Dios que fue avanzando en relación. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se convirtió en el Dios de toda la nación de Israel, y después ese Dios de toda la nación de Israel se convirtió en el Dios de todo el mundo, de todo el universo, de todos aquellos que confiesan que Jesús es el Señor. Hoy pueden decirse, yo soy parte de ese cuerpo, de esa iglesia que el Señor viene a buscar. En Juan 14, vamos a leerlo y ya vamos terminando, así no me quieren matar con los minutos. Juan 14, versículo 1 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, dice Jesús, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. La Biblia nos aclara en un montón de oportunidades, y nuestro queridísimo pastor Juan Carlos nos
nos lo vive diciendo. Dios no viene a buscar ni individuos, no viene a buscar ni a una nación o congregación, sino que Él viene a buscar a la iglesia. A esa iglesia, a ese pueblo adquirido de diferentes naciones, de diferentes culturas, la viene a buscar a ella. Por eso es importante que pertenezcamos a la iglesia, que formemos parte de ese pueblo adquirido. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 22, miren, dice Jesús, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que ha hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y en el versículo 17, según la traducción lenguaje actual, dice, el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero, o sea, la iglesia, o sea, esos individuos, esas congregaciones y esa iglesia universal, dicen, ven, Señor Jesús. Que en verdad el Señor pueda ayudarnos a tener esa relación íntima con Él en los diferentes estados de relación y que podamos ir avanzando en esa relación íntima, en esa relación como iglesia, como congregación y en esa relación como iglesia universal, la cual es la única que va a venir a buscar el Señor. No va a venir a buscar individuos, no va a venir a buscar una congregación en especial, va a venir a buscar a su iglesia. Que vos y yo podamos formar parte de esa iglesia y que juntos podamos tener y establecer y fundamentar esta relación con el Padre. Les mando un beso grande y que Dios en verdad pueda completar todo aquello que yo no pude expresar bien. Dios los bendiga mucho.